Bueno, esta situación, ¿qué les parece este diagrama de Venn? Ahora sí no es función, porque para un valor de A se le están asignando 2 valores de B. Exactamente. ¿Alguien más quiere decir alguna otra justificación o alguna otra intervención? No, pienso lo mismo. Bueno, eso es correcto. Es correcto porque si bien ambos valores del conjunto A cada valor le asignamos algo de B, pero el cada se cumple, pero el único no se cumple. Con el 9 sí, al 9 le asignamos un único valor del conjunto de llegada, pero al 4 le estamos asignando 2 valores del conjunto de llegada. Es decir, hay una regla o ley de asignación, pero no es una función. Hay algo que vincula dos conjuntos, pero la vinculación no es una relación funcional, porque no verifica, no cumple con las condiciones, los requisitos para poder ser función. En una tablita sería que a un elemento del conjunto de partida le asocio 2 elementos del conjunto de llegada. Esta situación entonces no representa función. Estamos asignando 2 elementos del conjunto de llegada en un único elemento de partida. ¿Está hasta acá? ¿Alguien quedó con duda? ¿O pensaba en lo contrario? Bueno, hasta acá vimos 2 formas de representación de una función. O sea, ahora nos vamos a quedar con las funciones. Hasta esta diapositiva eran ejemplos simples que inventamos para ver si se entendía la definición y poder, a partir de una definición genérica, porque las definiciones se dan en abstracto, si podían aplicarlo a casos concretos, que fueron 4 o 5 ejemplos concretos, ¿sí? Ahora ahora voy a preguntar algo que también surgió en los otros grupos, que es la situación que voy a mencionar ahora, si les parece que define o no define función. No está en el PowerPoint, ¿sí? Pero es una situación que tranquilamente la pueden imaginar porque de hecho la han vivido. Describo la situación. A cada persona nacida viva se le asigna un número de documento nacional de identidad. ¿Qué les parece esa situación? ¿Describe función o no describe función? Sí, describe función. Claro. Sí, porque es único. ¿Qué cosa es único? Sí, seguro. Número de identidad. El número de identidad es único, porque estamos hablando del número nacional, ¿sí? El documento nacional de identidad es único, lo cual no quiere decir que a su vez tengan otros documentos, obviamente, si tienen doble, triple ciudadanía, tendrán otros documentos, pero el número de documento nacional de identidad es único. Y pregunto, ¿todas las personas tienen documentos? No necesariamente. ¿Por qué? Porque por ahí hace poco que vienen en nuestro país y no se hicieron el documento, por ejemplo. Bueno, vamos entonces a ir ajustando. Dentro de la población en regla, si a cada persona nacida viva se le asigna un número de documento, esa situación. O sea, toda la población argentina como tal tendría que tener su documento. Exactamente. Después las cuestiones irregulares las vamos a dejar medio al margen, ¿sí? Vamos a otro ejemplo entonces que no haya posibilidad de irregularidades. A cada persona cuando nace se le asigna un grupo sanguíneo, que este ejemplo estaba en las diapositivas para que trabajaran en sus casas. ¿Qué les parece? Eso no es función. ¿Por qué? Porque Porque a cada cada persona uno se le asigna, pero puede ser el mismo, o sea, se puede repetir. ¿Saben lo que son los grupos sanguíneos? Antes, porque yo lo di como que lo sabían, pero Sí, profe. ¿sí? ¿Saben qué grupos sanguíneos O hay? positivo o negativo.
A negativo. negativo, A Diferentes positivo. personas pueden tener el mismo tipo A de sangre. ver, ¿Qué dicen? ¿La misma persona puede tener más de un grupo No. sanguíneo? No, digamos, No. las No, en este caso, personas estarían formando parte del grupo A, que sería el grupo de salida, y los grupos Sí. sanguíneos serían parte del grupo de llegada. Exactamente. Sería función, porque cada elemento de A, o sea, cada persona, tiene un solo grupo sanguíneo, no puedes tener dos tipos de sangre. Exactamente. Y si Claro. tienen, salvo que no tengan sangre, si tienen sangre, algún grupo sanguíneo tienen. exacto. ¿Se entendió lo que explicó la compañera? Sí. ¿Está? Entonces, me pregunto por la negativa. ¿Hay alguien que no haya entendido lo que explicó la compañera de los grupos sanguíneos? Si alguien no entendió Yo lo fui que... la negativa y lo entendí porque lo había pensado al revés en realidad. Pero sí, Está- está perfecto. Bueno, la clave está en identificar quién es el conjunto de partida y quiénes son los elementos del conjunto de partida. En el ejemplo del grupo sanguíneo, el conjunto de partida serían las personas nacidas vivas, ¿sí? Y en el conjunto de llegada serían los grupos sanguíneos posibles, ¿sí? A, O, B, AB. Los otros que mencionaron más y menos son los factores, y RH positivo y negativo, pero el grupo sanguíneo A, O, B y AB. Entonces, esa situación del grupo sanguíneo define función. Entonces, vamos a quedarnos ahora con las situaciones que definan función. Si este concepto para identificar cuándo hay o no una función quedó claro, pasaríamos ahora ya a centralizarnos en las funciones. De todas maneras, si les surge alguna duda, abran el micrófono o manden un chat, ¿sí? O si quieren acotar algo, o otro ejemplo que quieran agregar, me lo van diciendo. Entonces, ¿cuándo vamos a estar frente a una función de A en B? Cuando el conjunto A sea el conjunto de partida, el conjunto B el conjunto de llegada. Vamos a usar para identificar a la función una letra, que puede ser la F, la G, la H, la K o cualquier letra que se les ocurra. En realidad, en los primeros ejemplitos vamos a usar la F por función, nada más que por eso, pero van a ver que a medida que avancemos en la materia, de hecho si ya llegaron a hacer los problemitas de función lineal, que hay problemitas de química y de biología, habrán visto que en realidad a la función le damos cualquier letra, ¿sí? ¿Por qué? Porque después van a ver en química que en general al tiempo se le usa la letra T minúscula, temperatura T mayúscula, volumen B corta, presión P, masa M, es decir, que usamos para identificar las magnitudes letras de las cuales podemos tener una asociación directa. Acá usamos la F, pero podría ser cualquier letra. Entonces, conjunto de partida y conjunto de llegada. Lo mismo, cualquier letra, ¿sí? Lo que tienen que tener en claro que el conjunto de partida es de donde arranca la flecha y el conjunto de llegada donde llega la flecha. La regla o ley de asignación que va a vincular a cada elemento del conjunto de partida un único elemento del conjunto de llegada. He escrito en la representación. Puede ser por aplicación, que es esta que está acá. Se pone la letra que representa el nombre que le hayan elegido llamar a la función. 2 puntos. El nombre que hayan elegido llamar al conjunto de partida. Flecha y el nombre que hayan elegido para el conjunto de llegada. Abajo del nombre del conjunto de partida, un nombre que vamos a usar, en este caso X, para representar a un elemento genérico del conjunto de partida. En el ejemplo del grupo sanguíneo, esta X representaría cada persona, ¿sí? Pero se habla genéricamente. Se escribe una X, pero esta X representa a cualquier persona. El elemento genérico del conjunto de llegada, la letra I. También pueden poner X, pueden poner Y o cualquier otra letra. Esta sería la representación por aplicación y esta que está acá abajo, la representación por diagramas de Venn. Entonces, ahí esta que está acá, representación por diagramas de máquinas, que ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando queremos definir una función necesitamos 3 elementos.
conjunto de partida, conjunto de llegada, regla de asignación. Por eso recibe el nombre de terna. 3 cosas, 3 elementos necesitamos para definir una función. Conjunto de partida, conjunto de llegada, terna. Hasta acá vamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahora el micrófono. Bueno, avanzo y si hay algo en el chat me lo pasan. Para no estar diciendo siempre conjunto de partida y conjunto de llegada, cada vez que tengamos ya definido que es una función, la situación que se da es de una función, lo vamos a decir al conjunto de partida, lo vamos a llamar dominio, y al conjunto de llegada, codominio. Y a los elementos que forman parte del dominio y del codominio los vamos a llamar variables. Entonces, ya ahora, si yo digo el dominio y el codominio, ya es porque estamos hablando de una relación funcional. Entonces, cuando hablamos de dominio y codominio, ya es porque el conjunto de llegada, el conjunto de partida y la ley definen una función. Entonces, las variables la pueden representar con cualquier letra. En general, en las primeras diapositivas usamos X para la variable genérica del conjunto de partida y Y para la variable genérica del conjunto de llegada. La X, elemento genérico del dominio, la Y, elemento del codominio, pero ojo, si la Y es un elemento del codominio, pero que proviene como resultado de aplicar la función la ley de asignación sobre un elemento del dominio del conjunto de partida, esta Y recibe un nombre en particular. ¿Alguien se acuerda qué nombre recibe el elemento del conjunto de llegada que proviene como resultado de aplicar la función en un elemento del conjunto de partida? ¿Variable dependiente? Variable dependiente es un nombre. ¿Qué más? Otro nombre también se le puede dar. ¿Conjunto imagen? Imagen, codominio mínimo. Imagen. Codominio mínimo. Bueno, eso ya va un poquito más adelante. Esta I que está acá, si se obtiene de aplicar la función a algún valor del dominio, ese valor que se obtiene recibe el nombre de imagen, ¿sí? Después vamos a ver lo de las variables, ¿sí? Ese valor lo vamos a llamar imagen de X a través o por medio de la función f. ¿Qué símbolo le vamos a usar? Este que está acá. Y igual f paréntesis x paréntesis. Este es un símbolo, ¿sí? ¿Cómo se lee? I igual a f de x. ¿Qué representa este símbolo? ¿Sí? Una cosa es el símbolo, cómo se lee y cuál es su significado. ¿Cómo se lee este símbolo? Es que la I que está acá es la imagen de esta X que está acá dentro del paréntesis que se obtiene por aplicación de la función f. Ese sería todo el significado de ese símbolo. ¿Está hasta acá ese símbolo porque nos va a acompañar en toda la facultad? ¿Está claro? ¿Alguien que hasta acá no haya entendido el símbolo? Bueno, retomando algo que dijo por ahí alguien, obviamente que estas variables tienen distintos roles. Este valor que es un elemento del dominio no es una variable, pero no es una variable del mismo tipo que la del elemento del codominio. Entonces, si bien ambas son variables, pero una que se obtiene como imagen de otra, son distintos los roles, ¿sí? ¿Por qué son distintos los roles? Porque el valor del dominio lo eligen de manera arbitraria, ¿sí? Dentro de los posibles valores. Dentro de los posibles valores eligen de la manera arbitraria y a ese valor que eligieron de manera arbitraria dentro de los posibles le aplican la ley y obtienen la imagen. Voy a tomar un ejemplito que salió en el segundo grupo para esta diferencia.
de lo que se elige de manera arbitraria dentro de los posibles. Si ustedes tienen la función cuya ley es, se las digo para que la vayan escribiendo, una función cuya ley, una función f con ley f de x igual raíz cuadrada de x. ¿Cuáles serían los valores posibles para x? X mayor igual a 0. X mayor o igual a 0. Esos serían los posibles valores para x. ¿Por qué? Si se acuerdan de lo de la secundaria, la raíz cuadrada o cualquier raíz de índice par no admite dentro del campo de los números reales ser aplicada para valores negativos. Entonces las x posibles serían positivas o 0. Esos serían los posibles. Dentro de todos esos posibles, que hay infinitos, vamos eligiendo de manera arbitraria a cuál le queremos hallar la imagen. Entonces eligen uno cualquiera dentro de esos posibles, le aplican la ley, que en el caso este que generamos recién sería la raíz cuadrada, y lo que obtienen es la imagen. Esa imagen dependerá de la ley y del valor que eligieron. ¿Sí? Depende del valor del que eligieron y de la ley, porque no es lo mismo que hacer a la raíz cuadrada 2 que la raíz cuadrada a 4, ¿sí? Entonces, el valor que obtienen la imagen va a depender del valor que hayan elegido. De acá surge que hay una diferencia entre las variables. A la variable que eligen de manera arbitraria, que es la del dominio, la llamamos variable independiente, porque la eligen de manera arbitraria, dentro de las posibilidades, ¿sí? Y la que se obtiene como resultado, que es el elemento del codominio, lo llamamos variable dependiente, depende de la ley y de la variable independiente que hayan elegido. ¿Está hasta acá? Si alguien quiere preguntar algo o acotar algo, abre el micrófono. Bueno, recién mencionaron por acá el conjunto codominio y el conjunto imagen. No viene ahora, pero háganme acordar cuando lleguemos más adelante, así lo retomamos a eso. Vamos a ver ahora otra forma de representar funciones, que es el diagrama de máquinas. El diagrama de máquinas tiene su analogía a lo que serían las calculadoras, las computadoras, los celulares, pero digamos con la función calculadora. ¿Qué sería? Ustedes en la calculadora tienen dos secciones. Por supuesto que depende de qué calculadora, pero más o menos en general coinciden. De la mitad para abajo tienen los números y hay una zona, una región, una sección de la calculadora que tiene teclas de operaciones. Las más simples están abajo, suma, resta, multiplicación y división. Y después en la mitad de arriba tiene otras operaciones, raíces, logaritmos naturales, logaritmos decimales, potencias, exponenciales, trigonométricas, bueno, distintas operaciones. Entonces, cuando ustedes agarran la calculadora, el número que teclean es el valor de entrada, ¿sí? El número sería el valor de entrada. Cuando eligen qué operación realizar sobre ese valor de entrada, sería si eligen hacer una raíz, un logaritmo, bueno, potencia exponencial. Cuando apretan el igual, van a obtener, y en la pantalla les aparece el resultado, ese sería el valor de salida, que en nuestro caso sería la imagen. Por eso se usa este esquema para buscar la analogía. Lo que ustedes marcan en el teclado sería el dominio, lo que ustedes marcan en el teclado eligiendo las operaciones sería la ley, y después de apretar el igual, el resultado que aparece sería la imagen. Por supuesto que en este dominio ustedes ingresan el valor que quieran, pero depende qué operación asigne, te sale o no el igual.
¿Por qué? En el ejemplo que vimos de recién, f de x igual a raíz cuadrada de x, si ustedes escriben raíz cuadrada de menos 8 y pulsan el igual, les va a salir error, porque la calculadora les está operando en el conjunto de los números reales, y en la raíz de índice par en el números negativos no está definida en los números reales. Entonces, ojo con eso. Si ustedes ingresan un valor y el resultado les sale que es un error, es porque le están errando en la determinación del dominio, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá está cómo sería la analogía, ¿sí? El valor de entrada, el valor de dominio, el que pulsan. El mecanismo lo pulsan según las teclas, después del igual, la imagen. Está hasta acá cómo tener en cuenta qué considerar para determinar el dominio, el mayor conjunto al que le podemos aplicar la ley, el dominio natural, el mayor conjunto al que le tenemos que aplicar la ley. Habrá, si bien está más adelante, pero ya que salió con este ejemplo, tendrán que tener en cuenta si hay alguna restricción algebraica de entrada, es decir, por ejemplo, las raíces de índice par es una restricción. ¿Se les ocurre alguna otra restricción algebraica en el campo de los números reales que haya que tener en cuenta? A dividido X. A dividido X, ¿cuál sería la restricción algebraica? X no puede ser 0. X no puede ser 0. Y en realidad, cualquier división, puede ser A dividido X o cualquier división, lo que tienen que tener en cuenta que el denominador no puede ser 0. ¿Sí? El denominador puede estar la X sola o puede decir X menos 3 o X cuadrado más 8. ¿Está? El denominador de una división no puede ser 0. ¿Se les También ocurre? en el caso del perímetro o el volumen, que tienen que ser números positivos también. Bueno, está buenísima esa intervención, pero esa no es una restricción algebraica, esa se llama restricción de las variables, es decir, cuando las variables que ustedes están estudiando ya no son números abstractos, sino son números que representan las variables representan alguna magnitud. Eso que mencionaste vos recién es el segundo paso, que es las restricciones de las variables. Si ustedes están analizando tiempo, el tiempo saben que es 0 o mayor a 0. La masa mayor a 0, lo mismo el volumen, la presión, la temperatura, depende en qué sistema estén midiendo, si lo miden en grados Celsius o en grados Kelvin. Logaritmo de X. También logaritmo de X. Entonces, ya retomo el caso del logaritmo de X. Entonces, lo primero que analizamos son las restricciones algebraicas. Raíces de índice par no se aplican a valores negativos. Divisiones no se hacen con el denominador 0. Logaritmos, ¿qué tenemos que aclarar? ¿Quién dijo logaritmo? ¿Qué hay que aclarar para el logaritmo? ¿Cómo tiene que ser en lo que le aplicamos el logaritmo para que pueda calcularse en los reales? Creo que mayor o igual que 0. Mayor a 0, mayor estricto. Después vamos a ver por qué, pero el logaritmo se aplica a valores estrictamente positivos. Entonces tenemos cociente, denominador distinto de 0. Logaritmo, a lo que le aplicamos el logaritmo tiene que ser estrictamente positivo. Raíces pares no pueden ser negativas. Eso se llaman restricciones algebraicas y son las primeras que analizamos. Después lo que dijo la compañera, la intervención, que fue muy acertada, una vez que hacemos las restricciones algebraicas, las tenemos en cuenta, pasamos a las segundas restricciones, que en realidad venían más adelante en las diapositivas, pero ya que salió lo mencionamos acá. Cuando ustedes van a trabajar en contexto de física, química, biología, ciencias, economía o sociales, lo que sea, que estén analizando y las variables independientes ya van a pasar a representar magnitudes que representen personas, masa, volumen, temperatura, tiempo, ya va a haber las restricciones propias de las variables. Esas son las segundas restricciones
que vamos a tener en cuenta para poder determinar quién es el conjunto dominio. El dominio, entonces, el dominio natural es el conjunto de partida que tiene como elementos a todos los valores posibles a los cuales se puede aplicar la ley.